llegar el verano, la mejor temporada para disfrutar el delicioso calorcito de nuestras vacaciones. Estos días trato de despertar con toda la energía del mundo para disfrutar cada uno de ellos. Y ya que no tenemos clases, nos podemos levantar un poquito más tarde. En verano me encanta despertar y sentirme súper refrescante todas las mañanas. Por eso es de que siempre que me levanto hago mi limpieza facial. Bueno, es lo primerito que siempre hago. Primero me lavo mi carita con el jabón que casi siempre utilizo y luego me enjuago con agua tibia para que los poros sean más sensibles. Me seco con una toallita de algodón con toquecitos para no irritarme la cara y después utilizo un relajante facial para desinflamar los granitos rojos que me salieron en la noche. Y termino con mi limpieza dental. Si voy a salir ese día, por lo regular me arreglo primero antes de desayunar. Así que vamos a empezar a ponernos chulísimas. Voy a empezar hidratando nuestra piel con nuestra crema favorita. Te recomiendo que utilices una crema que no tenga aroma o que solamente sea para el rostro, porque a veces este tipo de cremas hacen que nos salgan muchísimo más granitos de lo que ya tenemos. Después vamos a ponernos nuestra base de maquillaje en el cuello y en el rostro. Para esta temporada trato de verme lo más fresca posible, así que me gusta utilizar una base de maquillaje en mousse porque es muy ligerita y aparte no se siente tan pesada en la piel. Después vamos a definir nuestra cara con contornador de rostro en la parte de nuestros cachetitos, bueno, abajito de nuestros cachetes, en la nariz, para que se vea más finita, más delineada y puntiaguda. Y si tú tienes papá, también te recomiendo que te pongas en la parte del cuello. Después nos ponemos un poco de primer para que nos dure muchísimo más nuestra sombra. Aparte de que como hace mucho calor, es más probable que se nos corra más rápido nuestro maquillaje. Así que esto va a ayudar a que nos dure más nuestra sombra. Vamos a empezar a iluminar nuestro párpado móvil con una sombra dorada para darle brillo a nuestro ojo. Y después a la mitad de nuestro ojo vamos a utilizar una sombra de color naranja o durazno. Este es un color que se ve chulísimo o padrísimo, como ustedes quieran decirle, en nuestro ojo. Y aparte es un color de temporada. Ya que tenemos nuestros dos colores, vamos a difuminar muy bien para que no se vean esas líneas tan marcadas. Ahora con una sombra vino vamos a colocarla en la cuenca de nuestro ojo o donde se hace el doblez de nuestro párpado. Y con una brochita vamos a difuminarla muy bien. Para darle luz a nuestros ojos, con una sombra champagne vamos a ponerla en la parte de abajo de nuestra ceja para que nuestra mirada se vea con muchísimo más luz y más brillante. Ahora sí, con una sombra o lápiz vamos a darle forma a nuestras cejitas para que sean más gruesas y bonitas. Después vamos a colocarnos nuestro delineador de acuerdo a la forma de nuestros ojos o como más nos guste delinearnos nuestros ojitos. Si quieres que tus ojos se vean más grandes, te recomiendo que utilices pestañas o si no también puedes utilizar varias capas de rímel. Para darle color a nuestras mejillas puedes ponerle algún rubor, el que más te guste. Bueno, para este maquillaje te recomiendo que utilices uno naranjita. Y por último le damos color a nuestros labios para que se vean súper chulos. Ya que terminamos nuestro maquillaje, ahora sí nos vamos a poner súper chulas con nuestro cabello. Este peinado está padrísimo, aparte de que es súper fácil de hacer. Para este peinado te lo puedes enchinar o alaciar como más te guste tener tu cabello. Ya que terminaste de acomodar tu cabello, vamos a tomar dos mechoncitos de cabello en la parte de arriba de nuestra cabeza y vamos a hacer las trenzas. Ya que terminaste de hacer tus trenzas, vamos a colocarlas por atrás de nuestra cabeza de esta manera y con unos pasadores vamos a fijarlas a nuestro cabello para que no se estén moviendo y se nos deshaga nuestro peinado. Y ahora sí terminamos de hacer uno de nuestros peinados perfectos para este verano. Ahora sí vamos a prepararnos nuestro delicioso desayuno. Por la temporada me hago un jugo de mango con blueberries, unas hojitas de mentas y un chorrito de agua para que no esté también tan espeso.
Todos estos ingredientes los metemos a la licuadora y ya que tengamos nuestro jugo vamos a vaciarlo en un vaso para podérnoslos tomar. Ahora sí es momento de consentirnos con este riquísimo desayuno. Para hacerlo vamos a necesitar un biscuit de pan o no sé cómo se llama en su país y me encanta combinarlo con huevo. Vamos a necesitar 2 huevos. Siempre empiezo cortando la mitad de mi pan y lo meto al hornito para que se dore. Mientras esperamos que se dore nuestro pan, vamos a hacer nuestros huevos. Para hacer nuestros huevos voy a necesitar un recipiente o un molde circular. Como yo no tengo un recipiente de metal, voy a utilizar una rebanada de pimiento morrón para que me dé la forma más o menos circular o la forma de nuestro biscuit. Vamos a poner dentro de la rebanada nuestro huevo y vamos a dejar que se cosa muy bien para que cuando lo saquemos de nuestro molde no se nos desparrame nuestro huevo. Ya que se terminó de cocer nuestro huevo, vamos a sacar nuestro pan del hornito y con mucho cuidado vamos a colocar el huevo en nuestra rebanada de pan. Y vamos a hacer lo mismo con el otro huevo. Para terminar vamos a ponerle sal y pimienta al gusto y a decorarlo con un poquito de cebollín. Esta parte es opcional. Y listo, ahora sí a disfrutar este desayuno delicioso y llenarnos de energía para empezar nuestro día. Ahora sí viene la parte más difícil para nosotros, pero la mejor. La parte de elegir nuestro outfit. El primero es para las polinesias que les encanta utilizar pantalón. En este outfit voy a utilizar un pantalón estampado tipo mezclilla, pero no es totalmente mezclilla porque es muy delgadito, por lo mismo de que hace mucho calor necesitamos algo fresco. Ya saben que a mí me encantan los suétercitos, así que no puede faltar en este outfit un suétercito de manga 3/4 delgadito, de verdad está súper ligero y aparte me encantó este diseño como que es cosido a mano, está súper chulo. Los colores que me encanta utilizar en esta temporada son los azules, los rosados, los naranjas y los cafés. Este outfit queda muy bien con unos zapatos de tacón. Si vas a estar caminando mucho te recomiendo que utilices tacones corridos, si no zapatos bajitos o sandalias bajitas para que no te canses tanto. Para que nuestro outfit no se vea tan aburrido o tan simple, te recomiendo que utilices unos accesorios. Puedes utilizar collares o pulseras color dorado y nuestro cinturón para que sea súper chulo nuestro pantalón. Te recomiendo que utilices un cinturón café o si no, un cinturón del color de tus zapatos. El segundo outfit son para las polinesias que les encanta disfrutar el calorcito y broncearse sus hermosas piernitas. Para este outfit voy a utilizar un peto, no sé cómo se llame o cómo lo conozcan ustedes, pero yo lo conozco así. Pero este es un poco más coqueto porque es de shortcito, no es completo, no es con pantalón larguísimo, no. Con una playerita blanca para que no se nos vea o andemos enseñando de más. Y ya saben que a mí me encantan los kimono, así que vamos a utilizar un kimono. De hecho este tipo de estampado es como un poquito hippie, pero se ve súper chulo para esta temporada. Y aparte de que se ve súper bonito porque es más largo que nuestro shortcito y se ve súper coquetón. Bueno, a mí me encantó. Y también vamos a ponerle un poquito más de vida a nuestro outfit con unos accesorios dorados o también pueden utilizar accesorios rosados. Y si vamos a salir a caminar o una cita y no queremos vernos tan elegantes o para una ocasión especial, podemos ponernos unas sandalias tipo zapatitos que a mí me encantan, no sé, se ven súper cómodos, aparte de que son muy frescos porque no son totalmente cerrados, pero tampoco son sandalias que pueden estar como mostrando todo nuestro piecito, así que son discretos y al mismo tiempo son muy cómodos. Si esta es una de sus temporadas favoritas, denle like. Bueno, la verdad a mí me encanta este invierno, me encanta, soy fan de ellas. Y también me encantaría que me mandaran sus fotos a mis redes sociales de qué lugares van a salir de vacaciones o qué es lo que están haciendo, qué es lo que más les gusta hacer en esta hermosa temporada. Y espero que les haya gustado mucho este video, polinesios. Nos vemos en el siguiente video. Adiós, polinesios, los amo. Preparar unos sabrosos croissants rellenos de chocolate. Vas a usar 200 gramos de pasta hojaldre. Esta la consigues en el supermercado. Aquí está. Pues no está tan raro, Café. El tuyo es negro. El mío es café.